Muy bien, en este video vamos a ver o vamos a hablar sobre el estado de los archivos y vamos a ver cómo cambiar un archivo de un estado a otro en Git, ¿no? Entonces, cuando uno crea un archivo, queda en un estado que se llama untracked o no traqueado, no, si no le estamos haciendo seguimiento todavía en Git. Y si queremos incluirlo en Git, el primer paso es pasarlo al índice. El índice es un espacio donde van a quedar los cambios que se van a incluir en el siguiente commit. También llamado, cuando están en este estado, los archivos se les dice que están staged. Y cuando no están ahí, entonces untracked, o cuando están modificados, entonces unstaged, que es como fuera del índice, ¿no? Y ya cuando estamos listos para hacer commit, entonces ejecutamos el comando git commit y eso lo pasa a un estado que ya es no modificado. O sea, ese archivo ya está en un commit y ya está en el control o en el historial de commits. Después, si hacemos modificaciones sobre ese archivo, entonces pasa a un estado que es modificado. Ya no es untracked, porque untracked son los nuevos archivos, pero si es un archivo que ya está en el historial de commits y le hacemos modificaciones, pasa a un estado modified. Y ya si queremos esos cambios incluirlos en otro commit, entonces hacemos otra vez el git add de ese archivo o git add punto, dependiendo, y volvemos a hacer el git commit -m. Y ahí ya queda en ese estado otra vez unmodified, que es en últimas a lo que queremos llegar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un nuevo archivo, lo pasamos a staged, pero nos arrepentimos? Ese archivo no lo queríamos traquearlo, no queríamos incluirlo. Entonces podemos ejecutar un comando que se llama git reset y pasándole la opción head y el nombre del archivo, él lo saca o le hace un onstage o lo saca del índice y lo vuelve a dejar como estaba antes, untracked. Lo mismo pasa con cambios o archivos que modificamos y les hacemos un git add index, un git add, y después nos arrepentimos, podemos hacer el mismo comando git reset head y el nombre del archivo, pero como ese archivo era modificado, no estaba untracked, no estaba ya estaba traqueado en Git, ya existía ese archivo en algún commit de la historia de Git, entonces lo devolvemos al estado modified. Ahora, la última opción es qué pasa si tenemos un archivo que no está modificado, le hacemos unos cambios, digamos con nuestro editor de texto preferido, y queremos dejar el archivo otra vez como estaba en el último commit. Entonces queremos deshacer los cambios que hicimos. Podemos utilizar un comando que se llama git checkout espacio -- espacio y el nombre del archivo, y eso lo que hace es decir, bueno, este archivo va a quedar exactamente como estaba en el último commit y se van a perder los cambios que hicieron en ese momento, ¿no? Entonces hay que usar ese comando con mucho cuidado, pero a veces es muy útil cuando uno hizo cosas o agregó cosas que no debía y simplemente dice como voy a volver a arrancar y hace un git checkout -- y el nombre del archivo. Muy bien, entonces ese es como se mueven los archivos sobre todo cuando uno hace git status y ve como los archivos que ya están listos para commit, los que se modificaron y los que aún no están en Git. Así es como se van moviendo con estos comandos. Listo, ahora vamos a hablar del archivo git ignore. Y el archivo git ignore lo que hace es que nos permite ignorar archivos o carpetas que no queremos o no deben estar en el sistema de control de versiones. Ese archivo uno lo crea manualmente, como comienza con punto, lo más probable es que les aparezca como un archivo oculto, pero ese archivo lo importante es que se debe incluir en el sistema de control de versiones. Entonces uno lo crea y lo debe incluir después en un commit, ¿no? Entonces veamos cómo trabajar con ese archivo. Estoy acá sobre este repositorio, estamos en master, no hay nada para hacerle commit, etc. Veamos qué tenemos ahí. Tenemos tres archivos y vamos a abrir acá el editor y vamos a crear también una nueva carpeta. Entonces voy a abrir mi carpeta y vamos a crear acá un archivo que se llame por ejemplo development.log
y digamos que ese archivo va a tener logs de cuando ejecutamos localmente el proyecto, y por lo tanto queremos ignorarlo porque ese archivo no, pues ya depende de lo que se vaya generando el proyecto cuando lo ejecutemos. También voy a crear otro archivo por fuera que se llama igual pero por fuera de mi carpeta, y supongamos que queremos ignorar esos archivos. Si hacemos ahorita git status, tenemos los dos. Entonces lo que podemos hacer es crear un archivo llamado .gitignore, y este archivo va a tener por cada línea una entrada de ya sea el nombre de un archivo, una carpeta o un patrón. Ya vamos a ver cómo podemos ignorar diferentes patrones de archivos. Entonces lo primero que voy a poner acá es, voy a ignorar development.log, y si hacemos un git status, tenemos el gitignore como cambio, pero ya no tenemos ni la carpeta ni el archivo development.log. La razón es que cuando ponemos development.log así solamente, él va a ignorar ese archivo en todas las carpetas que existan, ¿no? Entonces en este caso en la raíz y en mi carpeta. Ahora es diferente si ponemos solo /development.log, porque en este caso él va a ignorar solo el development.log que está en la raíz del proyecto, no el que está dentro de mi carpeta. Y también podemos entonces ignorar solamente el que está dentro de la carpeta. En este caso ya estaría el que está en la raíz del proyecto queda, pero el que está dentro de la carpeta no va a quedar. ¿Listo? Entonces siempre que comienza con slash es un archivo o una carpeta, porque uno también puede ignorar una carpeta completa. Por ejemplo, si queremos ignorar mi carpeta git status, entonces se ignora esa carpeta y todos sus archivos internos y subcarpetas. Pero acá le estamos diciendo que cualquier carpeta que se llame mi carpeta dentro del proyecto va a ser ignorada. Si queremos solo ignorar la que está en la raíz, entonces comenzamos con un slash, y lo mismo con los archivos, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre utilizar el slash al principio y no utilizarlo. También podemos utilizar patrones. Entonces, por ejemplo, *log, y eso va a ignorar todos los archivos que terminen en .log, que es muy útil para ignorar archivos con cierto nombre o con cierto patrón, ¿no? Un comentario, se pueden crear comentarios. Entonces esto es un comentario, comienza con numeral todos los comentarios, y de esa forma uno puede poner también ahí como explicar qué es lo que está ignorando. Bien, y ese archivo gitignore, entonces es importante agregarlo y dejarlo dentro de git con git add y crear un commit para crearlo. Ahora, GitHub tiene una lista de gitignore templates, unas plantillas de este archivo .gitignore que uno puede utilizar dependiendo del lenguaje y del framework que esté utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí veamos un gitignore para C++, un gitignore para PHP, un gitignore para Dart, bueno, ahí hay de todo, Elixir, Erlang. ¿Qué más tenemos por acá? Que conozca mejor. Tenemos Gradle, esto es Java. Grails, esto es Java. Esto es Java, acá está otro para Java. ¿Qué más tenemos por acá? Laravel, que eso es de PHP. Node, tenemos uno de Node. Entonces, ¿qué está ignorando? Entonces, todo lo que sean logs, de la carpeta logs, todos los archivos que terminen en .log, todo lo relacionado con npm, con logs de debugging de npm yarn, que son los manejadores de paquetes de Node, reportes que se generen. Bueno, y aquí hay varios. Yo recomiendo utilizar esto como un punto de partida, pero no copiarlo tal cual, ¿no? Porque de pronto uno, si no va a utilizar esta herramienta Grunt, entonces no vale la pena como agregar esta entrada, ¿no? Sin embargo, sí es importante uno no ir a agregar un archivo y después tratar de sacarlo ignorarlo, ¿no? Si uno ya agrega un archivo, un commit, la verdad es muy difícil
deshacer eso y sacarlo de esos commits, ¿no? Entonces es bueno también, por otro lado, sí tratar de hacer su git ignore lo más completo posible, ¿no? Dentro de lo que uno vea. Sobre todo al principio uno puede hacer git status y ver como esto lo tengo que incluir y esto no. Y cada vez que se crea un archivo que no va en el git que no va en el control de versiones, pues se ignora. Pero aquí uno puede como inspirarse y utilizar alguno de los que ya tienen acá. Muy bien. Entonces ese es el git ignore. Entonces vamos aquí a agregarlo, git add, git commit -m. Al fin, ¿cómo lo dejamos? Sí, dejamos que no incluya ningún punto log. Entonces git commit -m add.git ignore. Listo, y eso es todo. En el siguiente video vamos a empezar a hablar sobre repositorios remotos, así que avancemos.